mañana, 38 minutos. La radio, antes que ningún otro medio de comunicación, me parece a mí, es servicio. Así que atención, se ha liberado el desperfecto que en materia de tránsito impedía la circulación en Mitre a la altura de Peatonal Córdoba, acá cerquita de la radio. Está habilitada entonces entre Mitre y Rioja. Las líneas de colectivo retoman sus recorridos en el sector. Está muy bueno poder decirlo en tiempo real, lo más rapidito posible. Es una calle neurálgica del centro de la ciudad. Como ustedes verán, hay mucho vehículo de transporte de mercadería, carga y descarga en esas 2 cuadras de calle Mitre. Así que en buena hora, porque viniendo para acá había un lío bárbaro. El motivo fue que un colectivo, bueno, lamentablemente tuvo un desperfecto y hubo que hacer un desvío de tránsito con personal municipal. Bueno, solucionado el tema. 10:39 de la mañana, abrimos nuevamente la agenda informativa. Lo hacemos de esta manera. Vamos. La actualidad no espera. Seguimos conectados. Todos en la 8. Bueno, muy bien. Germán de los Santos es un gran periodista, además de una persona muy afable, muy buen tipo. Y luego de todos estos elogios lo vamos a presentar, porque además es un minucioso conocedor de cada uno de los expedientes que efectivamente están relatando lo que pasa en el fenómeno narco en la zona de Santa Fe, cómo irrumpe y cómo eclosiona también aquí en la ciudad de Rosario. Estimado Germán, Lucas Amerizo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo andas? Muy bien. Gracias por hacerte un tiempito y hablar con la radio, ¿eh? No, por favor. En este caso nos vamos a derivar un instante a lo que tiene otro tipo de tratamiento, porque refiere a otra situación, aunque entiendo que es de suma gravedad. Estamos frente a un segundo juez federal que le han allanado el despacho, que le han allanado el domicilio, creo que en Pilar, provincia de Buenos Aires. Hablamos del doctor Gastón Salmain. En primer lugar, digamos, ¿quién libera el oficio? ¿Qué se está buscando? ¿Y de qué se lo acusa o se sospecha que habría cometido, Germán? Sí, es otro juez, digamos, ya van 2 que están en problemas en Rosario. Uno ya es Marcelo Bailaque, que está preso en su domicilio desde el 1 de julio pasado, cuando el presidente Javier Milei le aceptó la renuncia. Y ahora hay una investigación, en realidad son varias investigaciones, contra el juez federal Gastón Salmain. A Salmain se lo acusa de haber cedido o avalado al financista Fernando Huipey, uno de los titulares del Museo de la Democracia de Rosario y de también varias mutuales. Le avaló un pedido que hizo Huipey para poder comprar en el año 2023, específicamente en diciembre del 2023, $10 millones a precio oficial. Es decir, o sea, saltando el cepo cambiario que existía en ese momento. Y la medida de Salmain, que aprueba este pedido de Huipey, se concreta inmediatamente, porque el Banco Central, después de que conoce esta medida del juez, apela a la Cámara Federal de Rosario, y la Cámara le da la razón al Banco Central, que se opone a esta operación. Pero lo llamativo de esto es que el propio juez Gastón Salmain afirma que la medida es de inmediato cumplimiento, por lo cual, a través de un fideicomiso que se llama Atila, Huipey compra una suma de dólares millonaria que, digamos, va a contramano de lo que sucedía con cualquier vecino de Rosario y del país, que no podía comprar dólares en ese momento a precio oficial. Entiendo. Puntualizamos ahí, recordemos que primero hay un escalón enorme entre el dólar oficial y los paralelos, ¿no? Enorme. Era casi el doble en ese momento. Exacto, digo porque estamos hablando de la condición de privilegio que obtuvo como beneficio Huipey. Y por otro lado, ¿qué se invocó para poder solicitarle al Banco Central esta operatoria y cómo encuadró el caso? Porque en definitiva, si es de aplicación inmediata y hay un juez que te lo está obligando, también tiene que haber argumento. ¿Qué se invocó? Bueno, que este fideicomiso iba a usar ese dinero para pagar una deuda en el exterior. Pero
digamos, eso nunca quedó del todo claro, porque además hay otra cosa que aparece acá, es que ese fideicomiso, Atila, iba a pagar una deuda a otro fideicomiso, que es W Argentina Credit Trust, que aparentemente, según las investigaciones que se están haciendo en la justicia federal, también pertenecía a WePay, con lo cual era pasar de manos estos dólares en dos fideicomisos. Acá la diferencia del dólar lo que aporta es que, digamos, podían sacar una ganancia de un 100%, y el juez, según la declaración como arrepentido del propio Fernando WePay, afirma que se quedó con el 15% de la operación. ¿Sobre un monto de cuánto? De 10 millones de dólares. Estamos hablando de $1,5 millones. Dicho esto, marcada la apelación del Banco Central, presentada la declaración del arrepentido, justamente el empresario aludido, que además tiene un nivel de conexidad y de cercanía con lo que se está investigando directa, digamos, no es un tercero, sino que es el mismo que participó del operatorio el que está marcando esto. Cuando se va a producir el allanamiento, ¿cuál es la reacción de un juez? En este caso de Salmain, en realidad. Bueno, el juez entregó su celular, se allanó el despacho, se llevaron computadoras, pero no dio la clave de acceso a su iPhone 17, con lo cual en la Argentina no hay tecnología actualmente para peritar esa clase de teléfonos sin acceso a la clave para ingresar al aparato. Así que le va a ser muy complicado a la justicia tener acceso a ese teléfono. Le allanan el domicilio y, en todo caso, ¿dónde está radicado el doctor Salmain? Salmain, bueno, tiene varios domicilios, en el barrio Belgrano y también en Pilar, en la zona de Nordelta también, pero bueno, este allanamiento se hizo en el despacho de Salmain, que se encontraba, en este caso, porque hace 2 semanas también ya se había hecho una especie de allanamiento contra este juez, que tardaron 32 horas en encontrarlo. Cosa rara en un magistrado federal, que, digamos, si hay algún problema debería estar dispuesto a respaldar cualquier investigación si no tiene nada que ocultar. Ahora, corregime algo que tiene que ver con cierta situación un poco difícil de comprender. El magistrado, cuando le allanan en aquella vez el despacho, ¿estaba subrogando un juzgado en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y le pedían órdenes de allanamiento y lo estaban allanando a él? Salmain estaba desaparecido, digamos, por eso te decía, 32 horas después lo encuentran en un departamento en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, pero no, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que en ese momento lo estaba buscando, no lo podía encontrar. Con lo cual estaba en funciones, además, el juez, pero había desaparecido por una cosa extraña que también sucedió en la propia justicia, que la orden de allanamiento se filtró en el propio sistema de información de la Corte Suprema, con lo cual todo el mundo sabía que lo iban a allanar, incluso el propio juez. Por eso también desapareció. Después se hizo una investigación interna y se detectó supuestamente que se trató de un error del propio sistema que hizo visible esa orden de allanamiento. En este último allanamiento, ¿está acreditado, por lo menos se supo, si el propio allanado, en este caso el doctor Salmain, también liberó una orden para saber por qué se lo allanaba? Sí, claro, esto ocurrió hace unos meses atrás. Ah, ok. Y que también hay otro imputado en toda esta trama judicial que se llama Santiago Busaniche, que hizo algo parecido en el juzgado de Lomas de Zamora. Una cosa bastante inédita, porque el juez de Lomas de Zamora tuvo que llamar al fiscal federal que estaba investigando a este operador judicial y preguntarle si efectivamente estaba investigando a una persona, con lo cual es, por eso, bastante extraño que sucedan todas estas cosas
cuando lo que se está investigando en la propia justicia son tramas de corrupción muy importantes, que ya tienen a un juez preso como es Marcelo Bailaque, a Fernando Huipey también preso y en la condición de arrepentido, y al ex jefe de la FIP de Rosario, Carlos Baudaña, también como arrepentido, y hablando durante las últimas semanas, aportando otras cosas que tienen también que ver con Gastón Salmen, porque ahí hay como otro capítulo en el que el ex jefe de la FIP dice que Salmen le pidió una suma de dinero para tener una estrategia y evitar que lo investiguen, básicamente, que es reunir todas las causas que había contra Baudaña en la provincia de Santa Fe. Hay un punto de contacto que es claro en esto, que es el empresario arrepentido Huipey, que linkea un juez federal con otro. ¿Ante qué estamos, Germán? ¿Frente a qué nos encontramos? Y esto, Lucas, explica un montón de cosas que pasaron en Rosario. Hace unos días atrás, el viernes pasado, fue condenado a 9 años de prisión quien fue el jefe de los fiscales en el Ministerio Público de la acusación de Rosario, Patricio Serjal. O sea, en Rosario existían complicidades y una connivencia muy fuerte que ahora recién puede explicar todos los problemas que tuvo Rosario, sobre todo en materia de violencia. A Esteban Alvarado, el juez Bailaque, tardó por lo menos 6 años en investigarlo. A los monos se los condenó primero en el fuero provincial que en el federal, cuando básicamente eran narcos, y toda la violencia que enfrentó la ciudad de Rosario creo que tiene también, o ahora empieza a responderse un porqué y una explicación que tiene que ver básicamente con la corrupción. Hay un punto también que ayer ponderábamos cuando volvíamos sobre el tema del doctor Salmain, en relación a lo que ocurrió con Bailaque. El Consejo de la Magistratura demoró tanto que el doctor Bailaque, frente a la situación judicial que lo involucraba, presenta la renuncia. El Poder Ejecutivo de Milei se la acepta, con lo cual va a gozar, entiendo yo, del beneficio jubilatorio, amén de que está cumpliendo prisión domiciliaria por una asociación ilícita de la cual es parte, ¿no es cierto? ¿Puede ocurrir lo mismo con Salmain? Digo, en cuanto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Incluso advirtió esto en materia de mucha preocupación la propia diputada Catalini, en relación a que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con Bailaque frente a lo que nos estamos enfrentando ahora, que es el caso de Salmain. Y todo se encamina a ir hacia la misma dirección. El Consejo de la Magistratura tiene un ritmo de funcionamiento como muy cansino, sobre todo cuando se trata de jueces que tienen peso político dentro del Poder Judicial. A Salmain se le abrió una investigación, no por estos casos de corrupción que ahora se van a sumar, sino por un caso que tiene que ver con varios años atrás, más de 20 años, cuando el juez era empleado judicial y se lo acusa de sobornar a una empleada para obtener una información privilegiada para un estudio jurídico. Y esa causa en la que fue condenado el propio Salmain la omitió entre sus antecedentes cuando fue designado como juez, con lo cual nadie tampoco se interesó demasiado en buscar los antecedentes, la trayectoria de este magistrado que fue designado en el año 2019. Está clarísimo. Fíjate vos qué reciente, digamos, su llegada a la ciudad, pero también incorporo lo que hace 2 semanas, dialogando con nosotros, Julio Piumato, el titular del Sindicato de Judiciales de la Nación, nos marcaba en su arribo a Rosario, manifestando que había recepcionado una cantidad de denuncias por supuesto maltrato, acoso y situaciones de absoluta incomodidad en el ámbito laboral de funcionarios y funcionarias judiciales a partir de la conducta de Salmain. Sí, bueno, esto creo que es saludable que se investiguen estos casos y sobre todo hay todo un equipo de fiscales que hoy está investigando, algunos de ellos de Buenos Aires, y que
empiezan a ver esta matriz de funcionamiento que existía en Rosario, que tiene que ver con la corrupción. O sea, Bailaque está acusado de extorsionar a un financista, de cederle los fondos de una operativa que estaba intervenida a Fernando Huipey, que eran 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de que estas causas que tienen que ver con la corrupción se traslucen en sumas millonarias de dinero, y ahora se está investigando también patrimonialmente al juez Bailaque, y probablemente también suceda lo mismo con Gastón Salmain, que su vida no se corresponde con los ingresos que tiene. Me trasciende algunos recortes de periodísticos sobre la residencia de Pilar, que pareciera es de un lujo que ni siquiera un juez federal podría explicar. No, claro, se habla de que la refacción de esa casa costó más de $1 millón. O sea, ningún funcionario público tiene acceso a tanto dinero, si no es a través de supuestos hechos de corrupción, como acá se está viendo. Está clarísimo. Germán, te distraigo un cachitito más, sé que estás con mil cosas, pero no puedo dejar de obviar... Una cosa más, sí, Lucas, por favor. ¿Qué es la pasividad política en torno a este tema? Ajá, bueno. Esto debería ser un escándalo en la provincia. Sí, claro. Deberían estar todos los sectores políticos hablando, y hay un silencio. Hay una sola voz en el desierto, porque yo lo decía así, una predicadora en el medio del Sahara, que es la diputada Catalini, digamos, que no solo marcó lo de Bailaque en su momento, sino que marca ella misma lo de Salmain, y nadie sale a acompañarla. Pero debería ser un escándalo de dimensiones muy grandes, y sobre todo un debate político en torno a toda la historia reciente de Rosario, que costó muchísimas vidas, y los rosarinos sufrimos vivir en esta ciudad en medio de una violencia feroz, que tienen que ver con esto, con la complicidad, porque los monos no hubieran existido sin complicidad, porque eran gente marginal que aprendió a leer y escribir en la cárcel. Interesantísimo tu remate, porque claramente habla de una cadena de complicidades en donde la violencia extrema, la de la vecina que nos escucha ahora en un barrio y sufrió no poder mandar con tranquilidad a su hija a la parada del colectivo, tiene que ver con esto que estamos hablando. Te decía que justamente no te quiero despedir sin antes una breve mención. A ver, ¿qué ha significado la detención de Bilbao? Estamos hablando de alguien que fue casado, entre comillas, infraganti, recepcionando de una de las avionetas un total de casi 1 tonelada de cocaína, y con una conexidad también de una avioneta acá en Arequito que tiene una cantidad importante de cocaína. Sí, son como nuevos actores que empiezan a aparecer también en el esquema del crimen organizado en toda la región. Hace un tiempo también contábamos la historia de Fabián Peloso, y ahora de Brian Bilbao, que son gente que no tiene nada que ver con lo que hablábamos antes, con la violencia, con los grupos narcos que operaban en Rosario, y que sobre todo lo que provocaban era sangre derramando por las calles. Estos son negocios, y son otros actores que empiezan a verse como la aparición de carteles ya argentinos, con nexos con narcotraficantes en el exterior. Bilbao tenía un grupo de colombianos que trabajaba con él, también hay contactos muy estrechos con gente de Bolivia, y lo que había montado era una especie de nodo logístico en la zona para sacar la cocaína, que no quedaba acá en Rosario, porque estamos hablando de grandes cantidades de droga que iban hacia el exterior, a Europa, Asia, donde el precio de la droga es entre 15 y 20 veces mayor de lo que se compra en Bolivia, y que genera una renta impresionante, y que tiene que ver también con lo poco que se pudo investigar hasta ahora en materia de lavado de dinero de Bilbao, que había comprado, por ejemplo, un teatro que era el Vorterix, donde hacía espectáculos musicales, una planta de biodiesel, empresas de publicidad, inversiones en el agro.
digamos, se movía en un ambiente que tiene que ver más con lo empresarial que con lo criminal más clásico que conocíamos hasta ahora en Rosario, que eran gente de la periferia, marginal, que expresaba y se enfrentaba con otras bandas en los barrios y que generaba muchísimos muertos. Eso es otra cosa. Está claro, está muy bien graficado la dimensión, la espalda, la estatura de estos casos, ¿no? Sobre todo que explica también los volúmenes. Me quedo con una referencia muy breve sobre el final. El ex titular de la Federal, que es funcionario del gobierno de Frigerio en Entre Ríos, días atrás, Salgado, manifestó su preocupación y hasta diría su desesperación por el tráfico de avionetas que surcaban los cielos de Entre Ríos rumbo a Uruguay, ¿no? Sí, y acá en la provincia de Santa Fe ni hablar. Bueno, el martes a la noche había 2 avionetas que llevaban más de 1.000 kilos de cocaína en la misma madrugada. Estamos hablando de que el tráfico irregular de avionetas que tienen que ver con la llegada de droga para sacarlo por la hidrovía es cada vez mayor. Ahora hay una radarización que también aporta muchos elementos y muchos datos. Hay un radar nuevo que se abrió hace un año atrás en la zona de Tostado, en la provincia del norte de la provincia de Santa Fe, que es clave para identificar, digamos, los vuelos que atraviesan lo que es el paralelo 48, que es arriba del límite con la provincia de Santa Fe, con lo cual hasta hace poco tiempo no teníamos idea lo que transitaba por los cielos, y ahora se empiezan a identificar algunos TAI, como se llama, tráfico aéreo irregular. Pero esto tiene que ver con el tema de las terminales portuarias, que de donde sale gran parte de esta droga hacia el exterior, con lo cual acá estamos bastante a ciegas, digamos, en la Argentina, y en Uruguay ni hablar, donde en todo el puerto de Montevideo hay un solo escáner, por ejemplo. Está clarísimo. Podríamos seguir hablando un montón. Siempre agradezco tu gentileza, tu valentía y tu compromiso con la información, como siempre, Germán. Es un orgullo tenerte aquí, ¿eh? Un abrazo, Lucas. Muchísimas gracias. Germán de los Santos es periodista del diario La Nación, autor y coautor del libro Los Monos y también de la segunda edición, ya con una versión más actualizada de la progresión del fenómeno narco en Rosario, que se llama Rosario, además de dedicarse a las investigaciones que tienen que ver con este y otros temas que estuvimos charlando. 11 de la mañana, 1 minuto, rumbo a las noticias. Dale, ya volvemos. La Capital presenta Modo Desafío.